Programamos esta entrevista, comentamos hace un momento, desde 85 hasta 2025, son 40 años que pasó el neoliberalismo, pero cuando llegamos a 2005 empezamos a cambiar estas políticas económicas. Esta reunión sobre todo se ha invitado el hermano Horacio Villegas para comentar, reflexionar qué pasó desde 85 con el 21/060. 29 de agosto. De agosto de 1985, la Marcha por la Vida, mineros marcharon para evitar el cierre de las minas, el estado de sitio, atacaron Calamarca por tierra-aire a los mineros para hacer retroceder la gran Marcha por la Vida. Yo todavía estaba en el Chaco, escuchaba por los medios de comunicación, quería plegarme, pero hay que trabajar en el Chaco, no había plata para ir. Bueno, muy jovenzuelo todavía. Y ahora va pasando y tenemos la oportunidad de cómo demostrar cómo perjudicó ese modelo. Su pretexto de salvar, ¿cómo digo? Bolívar se nos muere. Sí. De Víctor Paz Extensor, ¿no? De Víctor Paz. Entonces, por eso hemos invitado al compañero Horacio para comentar, reflexionar sobre ese modelo económico. Muchísimas gracias, Ramiro. Presidente, buenos días. Creo que esta ocasión nos reúne justamente para hablar del modelo neoliberal. 40 años. 40 años, pero creo que es muy importante tener este ejercicio porque las mismas personas que han gobernado durante esos 20 años, que han sido 4, estamos hablando de Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, ¿no? Esos 3 han sido los pilares de todo el modelo de privatización y capitalización. De estos 3, 2 ahora están con el mismo modelo para el país, queriendo proponer volver al modelo neoliberal. Vamos a ver durante los 20 años qué nos ha traído este modelo y bueno, justamente para compartir con la población todo el desastre económico que con el presidente Evo hemos podido o se ha podido remediar, ¿no? En efecto, y la gente, Horacio, se debe acordar, hermano presidente, también usted, yo recuerdo todavía, para entonces, todavía niño, entre los años 83 al 85, recuerdo muy bien ese mensaje que daba Víctor Paz Extensor cuando decía Bolivia se nos muere. Previamente a eso, presidente, yo vengo de las minas, en la cooperativa minera CAMI, en la provincia de Yopaya, allá nos llegaba muy poco comercio, pero igual, a ver, yo recuerdo, no sé si tú, teníamos el billete, el Avaroa, antes teníamos 5 bolivianos, un billete verde, ¿no? Con estos 5 bolivianos podíamos comprar fácilmente pan, ¿no? Había también un peso boliviano, ¿no? No era un boliviano. Podíamos comprar pan, con 5 bolivianos se compraba todavía algo, una buena cantidad. Después apareció el 10 bolivianos, se fue devaluando, aparecieron los 500 bolivianos Avaroa, color celestito, recuerdo muy bien, se devalúa ese billete, aparecen las famosas Juanachas, les decíamos, billete de 1000 bolivianos con Juana Zurduy de Padilla. Se devalúa al poco tiempo, mes creo, se devalúa, aparece 5000 bolivianos con tigrecito, color anaranjado, recuerdo muy bien esto, que era lo mismo que comprábamos con 5 bolivianos pan, esos 5000 bolivianos llegamos a comprar la misma cantidad de pan, ¿no? Y ahí era un desastre. Recuerdo que mi papá presidente aquella vez, su sueldo minero, es decir, cuando entregaba a la mina compraba, traía su sueldo en carretilla, porque eran bastones de dinero en cienes, bastones de este tamaño, y monedas como esas películas de los piratas, ¿no? En bolsitas y era chaya, ¿no? La moneda, cantidad de monedas, en 2 carretillas trayendo su sueldo, y decía, pucha, somos millonarios. En vano, un bastón equivalía actualmente, ¿a cuánto? A 100 bolivianos actualmente de repente, porque no valía nada. Es decir, hemos vivido un tiempo entre esos años tremendamente complicado económicamente, Horacio, y llega esta famosa salvación con el 21/060. Mucha gente se debe acordar, pero esas medidas del 21/060, más que traerle bondades a Bolivia, le ha traído muchas desgracias a la gente, mucha más gente pobre. De eso es lo que vamos a hablar, Horacio. Justamente, Ramiro, tenemos que tomar en cuenta que desde hasta el año 1985, presidente, el modelo de desarrollo productivo era un modelo estatista. Totalmente. La primera empresa estatal que se logra crear a nivel nacional es YPFB el año 1936. Antes de esa se había creado el Yoid Aéreo Boliviano en 1925, pero a partir de unos capitales privados alemanes.
Posteriormente a YPFB se crea el año 1952, con la revolución se crea la Comibol. Posteriormente se crea ENDE, 1962, ENFE, que es de los ferrocarriles, el año 64, Yoid Aéreo Boliviano, que como decíamos eran capitales privados, se lo renacionaliza el año 1942, Entel se crea 1965 y ENAF, que es el tema de las fundidoras, se crea el año 1966. Esto lo coloco en la mesa porque es muy importante entender que todas estas empresas estatales se van creando con el tiempo y son estas las que son liquidadas a partir del modelo neoliberal, ¿no? Eso es muy importante entender. Posteriormente, especialmente en el gobierno de Banzer, con todos los créditos que son recibidos, alrededor de 3.000 millones de dólares, se crean las CORDES, no sé si se acuerdan, que eran las Corporaciones Regionales de Desarrollo, ¿no? Entonces eran empresas regionales que son impulsadas para dinamizar el desarrollo regional, ¿no? Entonces, un poquito el panorama para entender que hasta el año 85 se habían creado empresas estratégicas, se habían creado a partir del Estado toda una estructura productiva que es destrozada por el modelo neoliberal. En efecto, en esas oportunidades todavía hay políticamente una situación muy complicada también, ¿no? Hay, por ejemplo, en el gobierno del Conejo, que es traicionado por el Gallo, Jaime Paz Zamora termina traicionándolo, el Conejo termina renunciando y tenemos entre el año 83 y 85 una complicadera política tremenda, ¿no? Y nuevamente vienen entonces los gobiernos de la derecha planteando una salvación, pero la salvación que planteaban ellos eran bajo un modelo de privatización, y ahí juega un papel muy importante el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales, y ahí es donde empieza la desgracia para los hermanos mineros que son migrados a diferentes lugares. Un complejo panorama el que teníamos, presidente. Usted se refería a que Jaime Paz Zamora traicionó al Conejo. Casi todos los vicepresidentes han sido traidores de sus presidentes. Jaime Paz Zamora al Conejo conspiró. Él provocó el acortamiento de mandato. Exacto. Además de eso, Jaime Paz Zamora, estando en el gobierno de UDP, se ha derechizado totalmente y se han dividido en tres partes el MIR. MIR de Jaime Paz Zamora, Movimiento Bolivia Libre de Antonio Quiroga, después MIR Masa de Walter Delgadillo. Bueno, Tuto conspira a su presidente Banzer, estando el vicepresidente. También conspira Carlos de Mesa a Gonzalo Santos Sada, que me acuerdo, pero en mi gestión yo diría, yo debo reconocer, nos llamamos bien con Álvaro, los casi 14 años, pero acaba los 14 años, ya después conspira. Post nuestra revolución, Álvaro conspira, Evo no es profesional, no puede ser presidente, bueno, esa historia. Segundo, ¿por qué la inflación durante la UDP? A ver si compartimos con Horacio. Desde jovenzuelo hacía seguimiento a los medios de comunicación, pero cuando Estados Unidos dijo, va a sacar al mercado internacional sus reservas de estaño, el precio de estaño se desploma en Bolivia. Por entonces, Bolivia vivía de estaño. En la parte económica dependía del estaño. Sí. Yo digo, esa vez realmente era la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Mineros mantenían al Estado. Claro. Ahora hay que mantener a la Federación de Mineros. Un vuelco total, porque ya no renta casi la minería estatal. Entonces, esa forma de sacar las reservas de estaño de Estados Unidos, que eran estaño boliviano fundamentalmente, baja el estaño, pobre conejo, sin dinero, inflación. Yo puedo entender esto como otra forma de bloqueo económico. Sabotaje, conspiración económica, y ahí vienen descalabro económico, inflación, ¿no? La crisis política, repito, como usted decía, presidente, vicepresidente peleados,
ya no era sostenible. Es una provocación de Estados Unidos a ese gobierno popular. Recuperamos la democracia y después, frente a esta situación, elecciones de 85. 85 se presentan Jaime Paz Zamora, Víctor Paz Estenssoro y Banzer, después de 7 años de la dictadura, después del Plan Cóndor. Yo no podía entender y las ciudades arrasa Banzer. Inclusive en mi centro minero de Banue gana Banzer, ADN, en el campo del MNR. Y esa elección gana ADN, Banzer, creo que 33-34%, ninguno llega al 40%. Y el segundo MNR. Y ahí viene la democracia pactada, empieza la democracia pactada. El pueblo votaba pero nunca elegía al presidente. ¿Quién elegía? El Congreso. Los pactos, ¿no? Entonces Banzer le hace presidente a Víctor Paz Estenssoro. Y con el voto del pueblo, cierra las minas. Con el voto del pueblo, las privatizaciones. En Trópico de Cochabamba, con el voto del pueblo, cero de coca en 5 años. 1008. Plan quinquenal 1008. Esa es la historia. Y a partir del 21 de los 60, como decía, privatizaciones de empresas estratégicas que daban mucha utilidad al Estado. Y cuando el Estado ya no rentaba, que escuchaba decir algunos, ahora ¿qué hacemos? ¿No? Cambio profundo. Aquí, yo me acuerdo, yo no tenía mucha producción todavía, pero los vecinos manejaban plata en saquillos, como las cargas de coca. Sí. Me manejaban y no costaba nada, para nada. Claro. Bastones de dinero. Pero yo me acuerdo que había dólares, entonces cambiarse en dólares rápidamente, aprendieron los compañeros. Y esa es un poco de historia, cómo empieza el neoliberalismo. Pero hay, ¿quién se lo diseña? El modelo para Víctor Paz Estenssoro, un norteamericano, ¿cómo se llama? ¿Recuerda? Vino acá, yo casualmente me encontré con ese tipo en Roma, un evento económico, una conferencia sobre el tema económico. Ese me decía, ahora, bueno, me encontré cuando era presidente, ¿cómo se llama el tipo? J. Sachs, si no estoy mal. No, otro nombre, bueno, no me acuerdo bien. Pero, ¿qué decía? Ahora alababa nuestro modelo económico, el autor del 21 de los 60, un norteamericano. Pero ¿por qué usted ha diseñado? En ese momento esto servía, ahora ya no sirve, me decía. Me buscó, me felicitó, sí. Ese intelectual o autor del modelo neoliberal, autor del 21 de los 60. Lo que ahora conviene mostrarle a la gente, estimado Horacio, estimado presidente, es ¿qué pasa cuando llega el neoliberalismo? Y estos políticos del pasado, como Tuto Quiroga, Samuel Doria y otros, ¿no?, que han cambiado de color y de sigla nada más, porque siguen siendo lo mismo. Tuto Quiroga para mí sigue siendo la ADN, la vieja ADN, ¿no? Y otros son parte de la vieja MNR, MIR y todos esos partidos. Entonces, ¿qué nos plantean actualmente estos partidos políticos? Lo mismo que pasó en el año de 1985 en adelante. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo quedó Bolivia? De repente sea bueno refrescarle la memoria, estimado Horacio. Creo que sí, Ramiro. Escuchando las propuestas por parte de la derecha actual, a mí me hacía mucho recuerdo al Consenso de Washington. No sé si se acuerda, el Consenso de Washington es todas las políticas que deberían ser promovidas en América Latina, ¿no? Estas principalmente, estamos hablando de los años 80, que viene en este Consenso de Washington, y que es propuesto principalmente por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Obviamente que viene desde una corriente liberal, ¿no?, de Milton Friedman, que construye toda esta corriente neoliberal, y lo que planteaba principalmente era la liberalización del comercio de las economías nacionales en América Latina, la privatización de las empresas, una disciplina fiscal radical, ¿no? El tema de que el Estado recorte todo el tema de los gastos, achicamiento de Estado, y que se deje al libre mercado, es decir, a todos los sectores, ya sea educación, salud, producción,
es el libre mercado el que rige o debería regir la economía. El otro día escuchando supuestamente al que construyó el plan de gobierno de Doria Medina, que es Gabriel Espinosa, prácticamente era o ha recitado justamente todas las políticas del consenso de Washington. Entonces, la población tiene que entender de que este modelo ya ha sido aplicado en Bolivia, ¿no? Vamos a mostrar los resultados y cómo ha sido construido todo este modelo, las consecuencias que nos ha traído, y volver a lo mismo, presidente. Creo, es incluso un problema ya de no vas a volver con la persona que te ha maltratado, que te ha pegado, que te ha hecho pobre. O sea, pareciera ser que Bolivia está queriendo volver con la misma persona, con el mismo modelo que lo ha maltratado, ¿no? Y tenemos que entender que son las mismas personas. Por ejemplo, los mismos. el año 1985, con las medidas de shock del neoliberalismo, ¿no?, que implementa Víctor Paz Estenssoro con el despido de 20,000 mineros y con el cierre de Comibol, hay una persona que se encarga de iniciar el proceso de privatización. ¿Sabe quién era? El padre de Tuto Quiroga. Se crea el Comtren. ¿El Comtren qué era? La Comisión de la Transición Industrial. El padre de Tuto Quiroga era el encargado de, juntamente con consultoras americanas, de analizar cómo se debería llevar a cabo la privatización de las empresas, porque la privatización como tal comienza con el gobierno de Jaime Paz Zamora. ¿Quién era ministro de planeamiento de Jaime Paz Zamora? Samuel Doria Medina. ¿Quién era su viceministro de Doria Medina en el Ministerio de Planeamiento? Jorge Tuto Quiroga. Entonces podemos ver que estas dos personas, a partir del año 89 que entra Jaime Paz Zamora, diseñan una modalidad de cómo deshacerse de todas las empresas estatales, pero de las empresas estatales medianas y pequeñas, porque luego viene Gonzalo Sánchez de Lozada con el tema de la capitalización, que era la venta del 50% de las acciones de las empresas estratégicas, que ahorita vamos a analizar, completa todo este proceso, y posteriormente viene Banzer y Tuto Quiroga a finalizar todo el proceso de privatización, especialmente el tema energético, con toda la venta de nuestras refinerías. Entonces, entender todo este proceso histórico es muy importante para que la población pueda entender que lo que está proponiendo esta misma gente es volver a un modelo que nos ha llevado a tener los índices de pobreza más grandes en América Latina después de Haití. Entonces, no sé si queremos comentar algo al respecto y podemos entrar de lleno cómo el año 1991 Samuel Doria Medina comienza con toda la política de privatización. No, adelante Horacio, hay que demostrarle a la gente cómo es que además Samuel Doria Medina, ahora el florido empresario como muchos dicen, no fue precisamente así, ¿no? Samuel Doria Medina se hace rico justamente con algunas de las empresas nuestras, las bolivianas, de ahí empieza a tener seguramente lo que tiene ahora, pero básicamente aprovechándose del Estado boliviano, igual que los otros. Entonces, veamos qué pasa, Horacio, a partir de eso. Por ejemplo, el año 1991, presidente Samuel Doria Medina, como ministro de Planeamiento, se va al Club de París, ¿no? Y pide y solicita un crédito de 560 millones de dólares, ¿no? Y propone de que en el Club de París préstenme estos 560 millones de dólares y vamos a privatizar todas las empresas estatales. Nosotros de igual manera, además de empresas, teníamos tres bancos del Estado boliviano. Teníamos el banco minero, teníamos el banco que estaba relacionado al campo productivo y agrícola, ¿no? Entonces, ¿cuál era el método que planteaba Samuel Doria Medina el año 1991 y que toda la gente puede acceder al internet y puede ver? Era el método Bonsai. ¿Qué era el método Bonsai? Era quitar todo tipo de financiamiento a las empresas estatales para que éstas puedan morir, ¿no? Entonces, ¿cuál era la lógica de él? Él decía, nosotros vamos a aplicar una revolución parecida a la... Imagínense lo que planteaba en la cabeza de Doria Medina, una revolución parecida a la del año 1953, la reforma agraria. Vamos a hacer desaparecer todas las empresas estatales. Y efectivamente logran eliminar los 3 bancos estatales que se logró formar con el tiempo y se logran privatizar 44 empresas, ¿no? Una de ellas, Fancesa, ¿no?, que viene el origen
de la riqueza por parte de Samuel Doria Se Medina, apropia él. porque, presidente, si nosotros nos ponemos a analizar de dónde viene Samuel Doria Medina, cuál es el origen de su riqueza, su padre era un empresario que se dedicaba al comercio y a la minería, pero era un empresario pequeño, no era un empresario, no era un magnate, ¿no? Y a partir de la privatización o la compra de Soboce a Fancesa, esos años es que comienza la riqueza por parte de Samuel Doria Medina. Pero como podemos ver, este método bonsai se manifiesta en la ley de privatización. Es un método que planteaba Samuel Doria Medina. Él decía, hay que quitar, es como una planta, ¿no? Le tienes que quitar el agua. Él decía, a las empresas estatales hay que quitarle cualquier tipo de financiamiento y tenemos que dejar que las empresas estatales mueran. Bonsai, ese era su método. Es una planta pequeña, ¿no? Que se lo hace pequeño en la medida que vas cortando los tallos y la planta japonesa va quedando reducida a un tamaño mínimo, ¿no? Exactamente. El bonsai. Y Tuto Quiroga, en esos años, era el subsecretario de Inversión Pública y Cooperación. Luego pasó a ser subsecretario de Inversión Pública y terminó siendo ministro de Finanzas de Jaime Paz Zamora. Este dato no es menor, porque en este proceso de privatización, los dos candidatos que actualmente están liderando las encuestas, bueno, liderando entre comillas, ¿no? Entre comillas, son las mismas personas que el año 1991-92 empiezan con toda la privatización de las empresas, ¿no? Entonces, esto es un dato no menor. Se da la ley de la privatización, se aprueba el 24 de abril de 1992. La privatización, a diferencia de la capitalización, la privatización te decía una de dos, o la vendes completamente la empresa o le quitas el financiamiento para que se muera bajo el método bonsai. Entonces, con la ley de privatización se contratan empresas consultoras que comienzan a hacer dos cosas. Uno, comienzan a moldear el precio de las empresas estatales que se querían privatizar. Y segundo, crean un modelo de venta. ¿Y en qué consistía esto? Les voy a dar un ejemplo. Muchas empresas estatales se comienzan a vender a precio muy por debajo de su valor. Gallina como muerta, dicen, ¿no? Como gallina muerta. Les voy a dar un ejemplo. La fábrica de cerámica de Trinidad. Trinidad tenía una fábrica de cerámica que estaba valorado en $64,000, ¿no? Pero se la vende en un precio irrisorio de $13,000. $13,000 a un exministro, Petrevich, no sé si conocen, Petrevich, sí. Se lo venden justamente a este exministro, pero esta consultora que genera todas las condiciones para la venta le cobra al Estado $28,000. Es decir, de una empresa que cuesta 63,000, se la vende a 13,000 y cobra a la empresa consultora 28,000. Podemos ver una triangulación, ¿no? En contra y en desmedro de... Este es un ejemplo que doy de cómo se ha estructurado la privatización de las empresas en ese momento. Entonces, son tres bancos además que se logran cerrar, porque esto va a traer una consecuencia con todo el desfalco que hubo con el cierre de los bancos privados en los años 90, que vamos a entrar, pero en ese momento se cierran tres bancos, el Banco Agrícola, el Banco Minero y el Banco del Estado, ¿no? Entonces, podemos ver que la privatización ha sido una agenda neoliberal promovida por intereses neoliberales, ¿no? Y que logra privatizar 29 empresas estatales y estos tres bancos estatales. Y ahora podemos entrar al modelo de capitalización, presidente. No, lo que creo que hay que continuar, Horacio, me parece muy interesante esto que tú estás explicando, porque justamente el modelo neoliberal, ahora que estamos recordando 40 años de su implementación, desde el año de 1985 a la fecha, ¿no? Muchos años en los que el Estado pierde la capacidad de administrar de las empresas estatales, y esto es lo que están planteando actualmente los candidatos de derecha, ¿no? Eliminar nuestras empresas estatales, matándolas, como hizo la Áñez, ¿no? Presidente, ¿se acuerda de ese decreto, ¿no? En el que empieza a bajar todos los recursos para las empresas estatales. ¿Sí? A ver, un poquito para refrescar la memoria. El MIR nace como un movimiento político guerrillero, levantado arma para acabar con Banzer.
Sí, sí. contra la dictadura de Banzer. Es movimiento de izquierda. Ni siquiera de izquierda, guerrilleros levantados en armas. Sí, sí. Hace una revolución con armas, ¿no? Muere su hermano. Su hermano Néstor Paz Zamora muere en la guerrilla. Así es. Ya se electoraliza un partido, gobierna con UDP, con el MNRI, el Partido Comunista. Ahí empieza a derechizarse. Y en el 89, Jaime Paz Zamora llega al gobierno, creo que con 18-19% de votación, tercer lugar, ocupó en las elecciones. Y ahí pacta con Banzer. Con ADN, sí. Tienen que tumbar a Banzer con bala, más bien Banzer hace presidente a Jaime Paz Zamora, totalmente derechizado. Derechizado, ¿no? ¿Por qué comento esto para las nuevas generaciones? Y su famoso discurso ahí, el presidente se acuerda cuando dice hay que cruzar ríos de sangre para salvar la democracia, algo así, decía Jaime Paz Zamora, ¿no? Al momento de derechizarse. Oye, cuando un partido nace con principios ideológicos y cambia, ahí se tumba. Es el caso de MNR. Para mí MNR no era revolucionario, tal vez momentáneamente era nacionalista, ¿no? Se sumó a la insurrección del pueblo, ¿no? Entonces, el MIR totalmente se derechiza y acaba el MIR, ¿no? ADN, bueno, viene del bancerismo. Todos juntos, el MNR, totalmente derechizado con Víctor Paz Estenssoro, aparece MIR, totalmente derechizado, Banzer de la dictadura militar. Son los tres que gobiernan los 20 años, se turnan, ¿no? Sí, sí. Pero cuando el consenso de Washington no da resultados, eso viene del 80, ¿no? ¿De qué año? De los 80. Inicio de los 80. De los 80, pero ya no va. Consenso de Washington, y en los 90 inventan ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Y yo me hacía la burla, en vez de que se llame Área de Libre Comercio, debería llamarse Área de Libre Ganancia de las Américas. ALGA. Esa es nuestra propuesta. Luchamos contra el ALCA. Y creo que una cumbre de jefes de Estado, la cumbre de las Américas, se realizó en Argentina, Mar del Plata. Estaba ahí Fidel, estaba Chávez, estaba Lula, Néstor, se ha tumbado el ALCA, ¿no? Y ahí organizan llamado Pacífico, ¿cómo se llama? Grupo Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico. Continuar con ALCA, eso organizó Obama, ¿no? Con todo el gobierno de derecha. Finalmente organizan Grupo de Lima para tumbar a Chávez, igualmente de Estados Unidos. Es una pulseta. ¿Por qué comento esto? Aquí ya empieza a fracasar la Guerra Fría, porque con la doctrina Monroe de hace 200 años, de 1823, plantean Guerra Fría. No puede haber gobiernos de tendencia socialista, humanista, progresista, menos gobiernos antiimperialistas. Entonces, cuando los pueblos se levantan en América Latina democráticamente, viene el Plan Cóndor. Y cuando la lucha era para recuperar la democracia, entonces ya el Estados Unidos va perdiendo. Entonces, si nos damos cuenta, Estados Unidos pierde en América Latina. Hay varios gobiernos de tendencia humanista, sino socialista, progresista, sino socialista, pero también antiimperialistas, que están enfrentando el bloqueo económico. Un bloqueo económico que tampoco con bloqueo económico pueden tumbar, aunque hacen subir al pueblo, a los pueblos en América Latina. Entonces, es un proceso de la liberación. Yo diría, para mí, Estados Unidos ya no es potencia económica, aunque puede seguir siendo poder militar, pero con la OTAN, solo tampoco puede ser poder militar. Entonces, ¿cómo sobrevive ese imperio que somete a los pueblos? Al modelo neoliberal. Vive provocando guerras, ventas de armas, esa es la situación. Claro, tiene una receta del Banco Mundial, que es la privatización, ¿no? Y ahora inventan otra doctrina de seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Si nosotros nacionalizamos la luz, está atentando su doctrina de seguridad.
seguridad global, ¿no? Si nacionalizas Entel, igualmente. Yo diría, en este tiempo es nuestro delito, ¿no? Entonces, ya también está en decadencia el ALCA, su respiro económico. No puede implementar otra política, y ahora es conspirar sobre el texto de que no hay democracia, intervenciones. Bueno, estamos en esa época. Ahora, yo creo que la nueva tarea, el nuevo plan que tiene es esta guerra híbrida, ¿no? ¿Qué no acepta Estados Unidos para Bolivia? Fundamentalmente 5 cosas, yo diría. No acepta la industrialización de los recursos naturales, de litio especialmente, de hidrocarburos, de minería, y a mí me ha sorprendido, no aceptan que hagamos el tren bioceánico del Pacífico a Atlántico, del Perú pasando por Bolivia hacia Atlántico, de Puerto Hilo a Puerto Santos. Hay otro puerto, Shanghái, que hay que debatir, eso está en plan dentro de ese plan que tenemos, que este movimiento tiene visión de país, ¿no? Y el tema del agua. Ahora no solamente va a ser la privatización de agua potable, sino cómo adueñarse la agua dulce subterránea. Entonces sigue la conspiración. Entonces, este último viajaron un grupo de candidatos a Estados Unidos, a Harvard. El plan es que en Bolivia no puede ser gobernado nuevamente por izquierda. Inclusive Andrónico ha sido invitado a esta reunión, aunque no viajó. Entonces es un plan que diseñan para adueñarse de los recursos naturales. Ahí, sí. ¿Y quiénes son los actores? Como usted decía, los que vienen del MNR, ADN en familia. Pero ese que vienen en familia tampoco no han estado lejos de las dictaduras. El 71, golpe de Banzer, MNR participó. 79, yo no podía entender, 79 ya tenía, 78 estaba en cuartel, 79, golpe de Todos Santos. Nautuch presidente por 2 semanas. ¿Quién era su canciller? Guillermo Bedregal, un famoso dirigente del MNR. Era canciller, yo tuve la oportunidad de negociar en la Cancillería el tema Coca con Guillermo Bedregal, viejo dirigente. Su canciller por 2 semanas de Natushwitz. Toda esa familia estaba explicando. El padre de Tuto con MNR, Tuto con Jaime Paz Zamora. No, toda esa familia. No. Pero hay un tema de fondo, a ver si no se me entienden. Esta mañana estábamos comentando con algunos compañeros lo que está pasando en este momento. Unos pequeños grupos ostenta el poder político para enriquecerse de por vida. Es el gran delito que tenemos los bolivianos. Ahora, el gobierno de lucha en todo eso. Aprovechar como sea, de donde sea, de que sea, se roba, pensar en el hijo, en el nieto, en familia. Ya está apareciendo hasta ahí, hasta la esposa. Es el negocio en familia. Esa es la mentalidad que tiene la clase política. Y nosotros nunca hicimos eso, condenados, ¿no? Amenazados, como escarmiento, que la Bolivia profunda no participe en las elecciones. Tenemos que entender, presidente, que la geopolítica actual te plantea de que tienes un imperio que está en decadencia. Y generalmente en la historia mundial los imperios en decadencia siempre han mostrado su lado violento antes de caer. Tienes un mundo multipolar donde es China, donde tienes Rusia, que están mostrando, Rusia en el caso de que es la mayor potencia militar, China, que es una de las mayores potencias tecnológicas, y además en el tema de ferrocarriles, por ejemplo, presidente, en 15 años han construido toda una red de ferrocarriles en su país que es impresionante. Y una de las grandes razones por las cuales Israel decide bombardear Irán, además del programa nuclear que tiene Irán, que es un programa nuclear soberano y que es con fines pacíficos, tenemos que tomar en cuenta que se ha logrado inaugurar un corredor ferroviario entre China e Irán el año pasado. Este es un corredor que va a significar mucho para toda esa región, la influencia de China. Y eso es lo que Estados Unidos y obviamente su brazo militar, que es Israel, no quieren. Entonces, estamos en un momento geopolítico donde tenemos, como le decía, este imperio que se viene en decadencia y las guerras mundiales, o sea, las guerras están brotando por todo lado.
Les voy a poner el ejemplo, el tema de Rusia con Ucrania, que al final es Rusia contra la OTAN. Tienes el claro ejemplo de China con Taiwán. Ahora tienes Israel con Irán. Hace unas 3 semanas casi entran en guerra India con Pakistán. Entonces estamos en un momento, como pueden ver, donde estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial justamente por esta decadencia del imperio. Toda la deuda que tiene Estados Unidos ya se mide en cuadrillones, son, o sea, más de trillones de dólares, estamos hablando de cuadrillones. Entonces está habiendo una reconfiguración del poder mundial. Y ante eso, presidente, lo que va a necesitar el mundo son materias primas, ¿no? Entonces, ahorita es una lucha por quién tiene el control de las materias primas, ¿no? Entonces, yo creo que esta lucha que nosotros tenemos en contra de la derecha, porque la derecha son los representantes del gran capital transnacional de Occidente, de Estados Unidos, de Europa. En cambio, la propuesta popular es una propuesta soberana, nacionalista, que está muy vinculada con todos estos países que están logrando liberarse económicamente del imperio. Estamos hablando de China, estamos hablando de Pakistán, de Irán, de Rusia, estamos hablando de los BRICS. Entonces creo que es muy importante entender eso y por eso remitimos el tema de la historia, porque lo que nos están queriendo traer bajo una lógica de modernidad, bajo una lógica de ir en contra del Estado, es otra vez aplicar el modelo neoliberal, presidente. Y es justamente eso que tenemos que evitar, porque lo que nos ha traído en términos de pobreza, en términos de producción industrial como país, los resultados han sido muy, muy bajos, ¿no? Podemos volver con el tema de la capitalización. La capitalización ha significado para el país deshacerse de todos los sectores estratégicos. Solamente para dar un ejemplo, ¿cómo es posible que Bolivia haya podido rifar sus ferrocarriles a una empresa chilena, por ejemplo? Es algo inconcebible que no va justamente con los intereses nacionales, ¿no? Entonces, Ramiro, yo creo que es bueno, interesante conocer cómo se dio este proceso de capitalización con Gonzalo Sánchez de Lozada, porque es un modelo que ahorita están queriendo replicar, ¿no? Sí. ¿Qué consistía el modelo de capitalización, presidente? El 50% de las empresas estratégicas, ¿no?, se las pasaban al capital transnacional, ¿no? Eso ha pasado con YPFB, eso ha pasado con Entel, eso ha pasado con ENAF, eso ha pasado con las fundidoras, ¿no? Y el otro 50% tenía que ser propiedad de los bolivianos a partir de las AFPs, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Este 50% que pertenecería a los bolivianos se iba a representar con bonos sociales, que iban a ser el tema del bonosol. Pero hemos llegado a un punto, presidente, que el año 1997 las AFPs y las empresas capitalizadas no han tenido el dinero para pagar los bonos sociales, específicamente el bonosol, y las AFPs han tenido que recurrir al crédito internacional. Entonces, ¿a qué es lo que me voy? Que si nosotros volvemos a repetir un modelo de privatización, de capitalización, todos los bonos que hemos logrado configurar en el gobierno del presidente Evo se van a ver seriamente en duda, en riesgo de ser cancelados, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que el excedente económico en los años neoliberales ha sido secuestrado por las empresas capitalizadas y además los fondos de pensiones a partir de las AFPs, el modelo neoliberal consistía en extraer toda la riqueza y llevársela a otros países, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, ¿cuánto recibíamos, presidente, como país? En el tema de hidrocarburos recibíamos el 18% de todo lo que se vendía y las empresas transnacionales se llevaban el otro 82%. Entonces, creo que este cambio que el modelo productivo, social, comunitario ha logrado implementar es lo que está en riesgo el tema de los bonos y, como repetimos, el modelo neoliberal lo único que ha traído en el país es que para el año 2005 teníamos un 70%, o sea, es decir, de la población, un 70% era considerada pobre y casi un 40% en pobreza extrema, es decir, que tenía menos de $1 al día para el tema de su alimentación. A eso parece ser que nos están queriendo volver a llevar estos señores bajo el argumento de que el modelo ya no funciona porque, bueno, obviamente el gobierno de Arce se ha dedicado a destruir todos los cimientos de las empresas estatales, ¿no? Claro, presente. El término de capitalización sonaba bien, parece interesante, capitalizar Bolivia. En el fondo era descapitalizar Bolivia.
Hasta ahora tenemos ese complejo. Capitalización. ¿Qué capitalización? Era descapitalización al Estado, pero capitalizar al privado, a la transnacional, ¿no? Ese 50-50 es debatible. Para mí ni siquiera ha habido 50-50. Recuerdo que estaba cuando... decían, a las empresas en quiebra hay que capitalizar. Estaba en una cancha de raquet jugando, aparecieron unos... también raquetistas, jugamos. Dice, Evo, defienda, decía Entel, Enfe, estos tienen renta, dejan renta, eso se lo están vendiendo. Porque lo que hacía entender públicamente, mediáticamente era, las empresas están en quiebra, se va a capitalizar. Pero no, los trabajadores nos estaban informando a las empresas que generaban plata, que tenían ingresos, estaba sobre pretexto de capitalización descapitalizando. Y a las empresas estatales que no la rentaban, han cerrado. Es una total mentira, ¿no? ¿Y con qué plata crearon el Bono Sol, ¿no? Bono de solidaridad por los viejitos? Con la venta de empresas. Cuando ya no podían vender más empresas, no tenían plata. Y dejaron de... Chao Bono Sol. Chao Bono Sol. Préstamo. Después Jaime Paz Zamora crea, o quién sí creó, Bolivida. El Banzer. Banzer. Bolivida temporalmente, y tampoco era sostenible. Sí. Pero algunos resultados, por ejemplo, un poco adelantándome, no sé cómo está previsto la exposición, la renta petrolera, podemos revisar, de 85 a 2005, 3.000 millones de dólares. ¿No? En nuestra gestión, la renta petrolera, 30.000 millones de dólares. 38.000. Hasta el año 2019. Tal vez hasta el 2019, 30.000 millones. 78.000 millones, perdón. Sí. Casi 40.000 millones, perdón, me estoy equivocando. Casi 40.000 millones. Casi 40.000 millones. Sí. 39.000 millones, sí, me acuerdo. Estoy redondeando, sí, como 40.000 millones de dólares. La renta petrolera. A ver, yo digo, en 180 años, de 1825 a 2005, 180 años, nos dejaron con 9.000 millones de dólares del PIB. Y en casi 14 años llegamos a 42.000 millones. Hay otro dato del Banco Central, 44.000 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo crece ese momento? Esta es, ¿no?, una política nacionalista, ¿no?, en base al modelo económico que viene del pueblo. Y como usted expresaba, evidentemente, ahora yo diría, el gobierno ni siquiera es un gobierno que regula. Claro, en el modelo neoliberal, estados solo regulan, no invierten. ¿Qué invierten las transnacionales? Ahora, en este momento, es el mercado el que regula la economía. En mi experiencia, cuando nosotros estamos de gobierno, nosotros administramos la economía. Ahora es el mercado quien regula la economía. Es la profunda diferencia, por eso estamos tal como estamos en términos económicos. Yo creo, presidente, que uno de los grandes riesgos, ¿por qué cree que el jefe del plan de gobierno de Samuel Doria Medina, cuando le hacían la pregunta, ¿y usted de dónde va a sacar los dólares para estabilizar la economía? El señor decía, no, es que vamos a aprobar algunos créditos, son 2.000, 3.000 millones de dólares. ¿Sabe de dónde van a sacar los dólares, presidente? De la venta de las empresas estatales. De ahí van a sacar los dólares. El otro día hablábamos que YPFB tiene en activos, ¿no?, en tema de las refinerías, centros de almacenaje, gasoductos, oleoductos y demás, tiene un capital valorado en 10.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que van a hacer estos señores? Seguramente YPFB lo van a desmembrar, lo van a vender por partes, seguramente harán unos de esos 10.000 millones de dólares, lo venderán en 2.000, 3.000 millones de dólares. Entonces, es de ahí de donde van a conseguir los dólares para supuestamente estabilizar la economía, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional ya te ha dicho, a Bolivia le prestaré unos 2.000, 3.000 millones de dólares. Para tú estabilizar la economía, mínimamente necesitas unos 5.000 a 6.000 millones de dólares. Si es como el plan de los 100 días que ellos proponen, de que quieren devolver los dólares a todos los ahorristas, quieren bajar el tipo de cambio, tú necesitas un fondo de reserva en dólares muy grande.
Solamente estamos hablando de YPFB, que son 10,000 millones de dólares. Entel, presidente. Entel debe estar valorizado ¿en qué? En unos 4,000 millones de dólares. Porque es una empresa que ha logrado a partir de los últimos 20 años estar en todo el territorio nacional. Entonces, ese es el gran riesgo que yo veo. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender lo que ha sido la privatización, la capitalización, porque hay mucho joven que lamentablemente no logra o no sabe porque no lo ha vivido vivir en esos años del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, presidente, ese es el gran riesgo de dónde van a querer sacar el tema de los dólares para poder sustentar estos planes económicos. Y como decíamos, todos los planes sociales, presidente, se van a venir abajo porque no va a haber un excedente económico. La gran virtud del modelo de usted, presidente, es que lograbas generar un excedente económico a partir de las empresas estatales, que movilizaban a partir de la inversión pública, dinamizaba el mercado interno y tenías todo el tema de los bonos sociales. Entonces, ahora, lamentablemente, no creo que con este modelo podamos tener todo este excedente que ha generado el crecimiento del PIB, como usted decía, ¿no? Yo creo que es algo que nos va a llevar incluso a peores situaciones de las que estamos viviendo actualmente. A ver, Entel, no me acuerdo en qué año se ha privatizado, pero Entel, el 2007, yo quería saber cuánto era la utilidad de Entel. Eran 70 millones de dólares Entel. Entonces, además de eso, que estaban unos 20, 30%, ¿no? 30, sí, por ciento del territorio nacional. Pero se capitalizó por 650 millones de dólares, por si acaso. 650 se capitalizó el año 1995. Entonces, a ver, yo dije 70 millones de dólares, año de utilidad 2007. 1 de mayo de 2008 nacionalizamos. Y a partir de 2010 ya subió la utilidad de Entel. Yo hacía campaña por Entel, puse en Entel. Y en los últimos años, pues, no me acuerdo exactamente, pero utilidad año 140 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto perdíamos? 140 millones de dólares, ya del Estado, eso no era de italianos, porque antes Entel eran de los italianos, ¿no? Los 70 millones de dólares de utilidad 2007 se los llevamos a Italia. Estamos hablando de la ganancia, utilidad neta. Entonces, ¿cómo quedó? Volvía con 140 millones de dólares, eso era para Juancito Pinto, para Renta Dignidad, es plata de los bolivianos. Eso algunos compañeros no entienden, ¿no? Además de eso, los últimos datos me informaron, ya estamos en 80% del territorio nacional, faltaba 20% más para llegar a todo Bolivia. Y ahora bajamos. El plan era rumbo al bicentenario, 2025, 100% del territorio nacional con Entel, total comunicación. Y satélite de convención han ido para que el fuera esté contrastado y comunicado. Y algo que tenemos que contemplar, presidente, es que si se logra capitalizar o se logra otra vez privatizar todo el aparato estatal, ¿no? Lamentablemente nos vamos a llegar a un nivel, por ejemplo, tal vez en otro programa sería muy interesante entender la Argentina de Milei. A ver. Sería interesante que podamos tocar el tema de la Argentina de Milei, porque ese es el modelo de libertad, de liberalización del mercado que nos quieren llevar estos señores. Y cómo esto en Argentina, por ejemplo, el otro día comentábamos, el precio del kilo de carne en Argentina, presidente, está a $20, 25 dólares. ¿Ustedes creen que la población aquí en Bolivia va a poder consumir un kilo de carne a 25 dólares? Con la liberalización de las exportaciones, a eso nos va a llevar. Ahora ya no están comiendo carne. Es una pena escuchar al pueblo. Ni las llamadas menudencias pueden comprarse, ni patitas pueden comprarse. Patitas no sé cuánto estaba el kilo, a ver cuánto ha llegado. La carne ahorita en el mercado, ayer yo fui, el kilo a 62 bolivianos. No es la mejor carne todavía, ¿no? O sea, acá en el trópico, en Chinaota, ayer yo fui a ver si podía comprar carnecita, digo, ¿cuánto está la carne? 62 bolivianos el kilo. Y no es la mejor carne, ¿no? Es ese kilo, ¿tu familia por cuántas personas compone? Tengo 5 personas en mi familia. 5. ¿Ese kilo para cuántos días te aguanta? Dos días máximo, ¿no?
Sí, para ponerle a la sopita, al asadito, y eso no dura Los más. días. Pero si quieres hacer 30 durar, pues, días, 30 por 60, puta, ¿cuánto es? al mes gastas bastante, ¿no? Y comes un poquito de la carne además. Antes, mira, me acuerdo, el pescado tambaqui antes era más caro que la carne. Sí, Ahora sí. carne es más caro que el pescado. El tambaquí. Tambaqui ahora está 30, ha subido a 35 el kilo, de 40 que está llegando, pero mientras que la carne es 60. Claro, es mejor comprarse pescadito y bueno. Mire, yo tengo algunos datos de lo que la capitalización, la privatización hacía, algunos datos que recuperaba, decía. Privatización sin beneficios sociales, lo que ha logrado la capitalización, la privatización, ¿no? Venta de YPFB, Entel, ganancias solo para las empresas extranjeras, lo que decía el hermano Evo. Pobreza y desigualdad. El 2002, según este dato, más del 60% en Bolivia vivía en pobreza. Más del 60%. Y a eso seguramente nos quieren volver a llevar los candidatos de esa época, ¿no? Y no podemos olvidarnos de la flexibilización laboral, un desempleo del 10% en zonas urbanas. No había trabajo. Además, ¿se acuerdan ustedes de la guerra del agua, guerra del gas? Todo eso ha provocado la capitalización, la privatización, ¿no? Nos han llevado al desastre. ¿Tienes datos tú de cómo estuvimos antes del 2005 seguramente, ¿no? Y antes de entrar a estos datos, creo que también es muy importante mencionar de que nosotros, los años del modelo neoliberal, éramos un país intervenido. ¿A qué me refiero con un país intervenido? La embajada de Estados Unidos era la que mandaba, La que gobernaba. la que gobernaba en este país. Claros ejemplos. El tema la embajada de Estados Unidos tenía una oficina en nuestra Cancillería. El Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central. La CIA tenía su oficina en el Ministerio de la Presidencia, con si no estoy mal, en la UNACEP, ¿no? El Comando Sur tenía su oficina en Miraflores, en el Gran Cuartel, exactamente. Entonces, pueden ver estos 4 pilares: Cancillería, Banco Central, Ministerio de Presidencia y Fuerzas Armadas, totalmente intervenidas por Estados Unidos. Un gabinete participando gringos, fotografías, y eso es imponiendo O sea, modelo estábamos neoliberal. totalmente controlados y los bolivianos no sabíamos de eso, ¿no? Cuando usted ha informado una vez, yo me sorprendí, presidente, cuando usted dijo, tenía en Palacio Quemado una oficina la CIA, ¿no? Y más... A un mes nos hemos dado cuenta con el Juan Ramón Quintana. A un mes. A un mes nos dimos cuenta. Bueno, tampoco sabíamos pues, Claro, cómo estaba bueno. compuesto. Un general, un retiro en servicio pasivo de la policía nos dice, ¿no? A informar al Juan Ramón que así trabajamos. ¿Qué? Sí, así hay instalado. Éramos un Grave. país intervenido, ¿no? Total. Grave. Y Pero además de eso, a la base militar acá en Estados Unidos, Claro, en Chimoré. solo podíamos entrar con permiso de embajada de Estados Unidos. Con aeropuerto incluido. No, todo. Claro. Yo me sorprendí una vez, estaba en Cochabamba, revisando el periódico Los Tiempos, dice, ay, Víctor Hugo Carnas levantó un vuelo de La Paz para llegar a Chimoré, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada estaba en un viaje, un evento internacional, y Víctor Hugo Carnas no había pedido permiso de la Embajada de Estados Unidos para entrar a Chimoré. Vino acá, se ha dado la vuelta por aire y se ha ido a Cochabamba a No pudo aterrizar. No pudo aterrizar. Me sorprende por la prensa. Claro. Y después, como siempre hay algunos policías amigos buenos, siempre ha habido eso, pregunto, sí. No dejaron entrar al presidente en ejercicio, el presidente interino de entonces. Hasta ese extremo. Y la prensa decía, algunas autoridades de Estados Unidos primero llegaban a Chimoré, después a hablar con presidente, vicepresidente en La Paz. ¿Qué significa? Toda La Paz se llegó en colonia de Chimoré. Y cuando tenía, perdón que le haga recuerdo también este detalle, me parece importante. Cuando usted ha convocado, le han solicitado una reunión con la Embajada de Estados Unidos en el Palacio Quemado, solicitaron que normalmente todos los militares salgan y tomen posesión, creo, la guardia de la Embajada. ¿Cómo fue esa parte, presidente? ¿Sabe? Me ha pedido la embajada de hacer una reunión conmigo, ¿no? Primera reunión después de que fuera, a 3, 4, 5 días de mi posesión. No había espacio, yo dije, bueno, si quiere reunión, bienvenido, pero solo tengo a las 5 de la mañana reunión, tengo tiempo. Acepto a 5 de la mañana.
El jefe de casa militar me dice, presidente, como mañana viene a las 5 de la mañana, vamos a retirarnos, porque su avanzada del embajador tomaba el palacio. Ni policía ni militar, solo su seguridad, y así entraba el embajador de Estados Unidos al palacio quemado. Tomaba prácticamente. Toma todo, fuera policía, fuera militares. Imagínense. ¿Qué le digo? Así, no. Solo va a entrar el embajador. Ni siquiera bien acompañado, solo el embajador entra a las 5 de la mañana. Y Palacio quemado, tomado. Entró solo el embajador. Antes no. Grave, repito, en el pasado sería así, ¿no? Todo su equipo de seguridad tomaba el palacio. Y ahora hay que tener mucho cuidado, presidente, porque las bases militares que están siendo instaladas en América del Sur, hemos visto bases militares de Estados Unidos, las tiene Argentina, las tiene Perú, las tiene Ecuador, Brasil, ¿no? Entonces es muy peligroso porque está habiendo una invasión de bases militares. Justamente lo que hablábamos, la geopolítica mundial, donde estás en un nivel de poder entrar a una tercera guerra mundial, las bases militares de Estados Unidos están tomando Sudamérica y eso tenemos que tener mucho riesgo, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Ramiro, de qué nos trajo el modelo neoliberal en términos o en resultados sociales y económicos, aquí te lo voy a mostrar. 7 de cada 10 bolivianos vivían en la pobreza. 7 de cada 10. El 94% del campo era pobre y el 53% de la gente en ciudades era pobre. Es decir, no cubrían sus necesidades básicas. El 36% vivía en indigencia. El 36% de nuestra población nacional vivía en indigencia. Es decir, tenía menos de $1 al día para sobrevivir. La desnutrición crónica afectaba al 40% de la población. El 40% de la población tenía una desnutrición crónica, ¿no? 1 de cada 2 bolivianos era analfabeto absoluto o funcional. 1 de cada 2, ¿no? De cada 10 hogares, 6 tenía que la mujer y los hijos de igual manera trabajar. Teníamos un ejército de desocupados en el país y en esos 20 años alrededor de 2.5 millones de personas tuvieron que emigrar a la Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. Y algo que también es preocupante, el PIB industrial, ¿no? Que el año 1985 llegaba alrededor de un 22-23%, para el año 2005 se reduce a un 14%. ¿Qué quiere decir? Que la industria en Bolivia se comprime, se retrae. Es decir, las consecuencias fueron un país desindustrializado, un país que todos sus sectores estratégicos estaban en manos del capital transnacional, éramos un país intervenido por Estados Unidos, ¿no? Y con unos índices sociales de pobreza extrema. Estos 4 pilares son fundamentales para entender los resultados del modelo neoliberal. Y cuántas veces hemos hablado todos los cambios que se han traído estos 14 años porque se ha podido revertir toda esta situación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir con ese modelo y seguir con el sendero de crecimiento. Antes del 21.060 era más arrocero. Con arroz ganaba plata. Con el 21.060 libre importación, entra arroz de Argentina, de Brasil. El arroz de Brasil era más barato que mi arroz. Me acuerdo siempre, era mejor plantar coca, vender coca y comprar arroz en vez de sembrar arroz. Es el 21.060. Ahora hemos llegado a eso. Están importando arroz, ¿no? Habría el mercado, sobre todo para importación, pudiendo producir. Y no hay una propuesta estructural para enfrentar la crisis alimenticia. Yo decía, año pasado ya dije, comer arroz a este paso va a ser lujo. Y ahora va a ser lujo, ya es lujo. Peor todavía, si, repito, tenemos una política, por eso lanzamos esos productos agropecuarios que se cosechan en menos de 6 meses, ¿por qué 0% de interés? Ya, 1% máximo. Vamos a incentivar, ¿no? El pequeño productor es el que garantiza el mercado. Mercado interno. Y hay que dar plata para él, ¿no? Es ya un poco bajo control. Esto dice, ¿no? Por ejemplo, esta pausa ecológica. Con pausa ecológica, ¿qué vamos a cultivar? ¿Qué vamos a sembrar? El pequeño productor es llevar a la hambruna.
Igualito con Gonzalo Sánchez Lozada nos dijo, prohibido chaquear. Si no chaqueamos, No hay producción. no hay ninguna producción, ni yuca, ni baluza, ni maíz, ni arroz en el pequeño productor. Entonces nosotros salimos a Cochabamba a una concentración. De ver, cambia ese decreto supremo, gobierno. Y si no, que saliste, estadio Félix Capriles para que nos meta a la cárcel. Todito vamos a chaquear. Y aquí hay chaqueo controlado, quema controlada. Practicamos, evidentemente hay que cuidar ese tema, cuidamos nosotros. Y finalmente, decisión orgánica, todos a chaquear. A ninguno nos va a meter a la cárcel. Pero hay para comer. En este momento, mi recomendación así, ¿no? Si ustedes, por lo menos tengamos yuca, baluza para comer. Pero la crisis económica se va a agudizar. Entonces tienen que saber, compañera, a ver cómo cuidar la economía familiar, por lo menos. Yo digo siempre, si no es para vender, pero que no falte para comer. Pero sería que falte para comer y no hay trabajo. ¿Y qué va a comer? ¿Qué va a comer la gente? O importación, yuca vamos a importar, baluza vamos a importar, no plata vamos a importar. Y lamentablemente acá nos están castigando cerrando los bancos. A ver, dice, zona roja, zona sin ley. Antes de la movilización se lo lleva la policía, ¿no? Y no da seguridad, la población no tiene seguridad, incumple con las normas. ¿Para qué se ha creado policía? Para que dé seguridad al pueblo boliviano. Se lo lleva la policía para que no dé seguridad, pero manda policía para hacer seguir a los dirigentes. Siguen trabajando, ¿no? La persecución sigue, pero no hay seguridad. Y además es su pretexto de que no hay seguridad para la policía, no es que la policía no va a dar seguridad a la policía tiene que dar seguridad a la población, pues. Nos pide públicamente a nosotros tenemos que dar seguridad a la policía, ¿no? Estamos con un gobierno al revés. Y algo que también es preocupante, el tema de la banca privada, ¿no? Con este préstamo del Banco Ganadero, ¿no? Que hubo, ¿no? De 63 millones. A mí me hizo mucho recuerdo a toda la quiebra de los bancos justamente del modelo neoliberal. No sé si se acuerda usted, presidente Ramiro, en los años 90 quiebran 3 bancos con un costo para el Estado de 500 millones. Hasta el año 97 quiebran en total 14 bancos, pero son 3 bancos, el Banco de Cochabamba, el Banco Videsa y el Banco Sur, que solamente estos 3 bancos le costaron al Estado 500 millones de dólares porque Gonzalo Sánchez de Lozada decreta unas normativas para que el TGN, el Estado, se haga cargo de las deudas de la banca privada. Yo me acuerdo en el gobierno de Banzer. Esa propuesta Eso es una cooperativa. No, me acuerdo que ha propuesto un proyecto de ley llamado Ley Hospital de Bancos. Sí, famoso hospital de bancos. Hospital de para bancos. Salvar a los bancos, ¿no? A ver, quiebra de bancos, Estado, declaren quiebra, ¿no? Por tanto, el Estado asume su responsabilidad, de paso crédito, ¿no? A los banqueros hay que condonar su deuda, de paso hay que aprobar otra deuda. Yo decía, para el pequeño productor hambriento no hay nada. Esa es nuestra diferencia. Me hacía la duda. Los bancos están enfermos, hospital de bancos, los bancos están enfermos, pues. Es que esa ha sido otra forma de acumulación de capital que han tenido los privados. Es decir, se cierra la banca estatal, se abre cualquier cantidad de bancos privados, entran en quiebra, el Estado se hace cargo de las deudas. Entonces, ha habido muchísima gente que se ha hecho millonaria, ¿no? Y el Banco Fácil, de cierta manera, ha remedado ese modelo. Obviamente que bajo el gobierno del presidente Evo, y eso hay que recordar, el 2013 se aprueba una ley donde te indica que ante una quiebra de un banco privado, es un fondo que todos los bancos privados van colocando cada año que va a cubrir la deuda del mismo banco. Ya no es el Estado el que se hace responsable de la quiebra de la deuda del banco privado. Pero a lo que me voy es cómo el modelo neoliberal hasta con la banca privada se metió, se agarró de todo el tema de los depósitos de la población, comenzaron a generar ciertos movimientos económicos y comenzaron a hacerse millonarios con ese dinero, entran en quiebra y es el Estado que va y les deposita el tema del dinero para que no se hagan responsables los banqueros privados. Entonces, como pueden ver, el modelo neoliberal representa el saqueo más descarado y agresivo que ha podido tener el país.
El capital en pocas manos. Totalmente. Y una pobreza extrema como la que hemos hablado. Entonces, hemos querido dibujar un poco lo que ha significado el modelo neoliberal en términos de empresas estratégicas, banca privada, pobreza, el tema de los bonos sociales que prácticamente eran inexistentes y no se tenía la plata para pagar solamente un bono social. Entonces, el modelo neoliberal es eso. La población, antes de escuchar a estas personas, que entre al internet, que averigüe, que lea y que no se deje meter el dedo, porque están viniendo con las mismas propuestas de querer privatizar todo lo que existe en el país. Nosotros estos 14 años, como ha dicho el presidente, hemos crecido de un PIB de 9,000 millones de dólares a 44,000 millones de dólares. Eso ha significado que la economía ha crecido casi 4 veces en términos de volumen. Y eso es lo que estos señores están queriendo traer para privatizar y que obviamente otra vez Estados Unidos tome y se asiente en nuestro país. Es muy riesgoso lo que está en juego en el país, presidente. Después del golpe, ¿cómo bajó la inversión pública? Cuando llegamos al gobierno, de inversión pública apenas 600 millones de dólares para toda Bolivia. 2019, programados más de 8,000 millones de dólares. Impresionante. Volvimos de Argentina para 2021 programado 4,000 millones de dólares. Ejecutados año pasado, bueno, no pasa ya. Un año sube 8,000, otro 4,000 millones de inversión pública. Pero el año pasado, del 100% de ejecución presupuestaria, con 55%. Habiendo poca plata, tampoco gasta. Ese ya de manera intencionada, para no crear movimiento económico. Estado no sabe administrar, que vuelva la privada. Es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y el riesgo de que ya no exista inversión pública, presidente, es de que la economía del mercado interno se va a paralizar. Los restaurantes ya están paralizados. Pero si se reduce aún más, ¿esto qué va a significar? Construcción, olvídate. La gente ya no va a tener plata para comprar departamento, los constructores ya no van a tener plata para construir, los restaurantes van a tener que cerrar porque vas a tener un precio de carne de 1 kilo a $20. ¿Quién en su sano juicio te va a consumir un plato de comida con carne a un precio de $20 el kilo? Entonces, estás hablando de que la inversión pública que usted ha tocado, estos señores van a venir a reducir a la mínima expresión el Estado. No vas a tener inversión pública, no vas a tener empresas estratégicas. Estás yendo un camino, a un sendero como el de Argentina. Como que tienes alrededor de que todas las empresas industriales han cerrado, todos los restaurantes están cerrando, tienes una economía totalmente paralizada y endeudada. Entonces, eso, presidente, sería bueno analizarlo. Y el modelo que nosotros proponemos es un poco el modelo chino, ¿no? Un modelo donde tienes un Estado fuerte, un Estado que logra tener un excedente económico, que reduce la pobreza, que genera movimiento económico, que crece la industria, crece la ciencia. Entonces, yo creo que contraponer o comparar estos dos modelos de Milei con un modelo fuerte como el de China, creo que en algún momento lo tenemos que hablar, porque es importante que la población entienda que estos señores nos van a llevar a un nivel que creo que estos 20 años de 1985 a 2005 se van a quedar cortos a comparación de lo que nos van a querer llevar estos señores. ¿Cuáles van a ser los efectos en temas sociales? Privatización en educación, privatización en salud. Yo estoy casi convencidísimo. Si no era nuestro proceso de cambio, ahorita el trópico de Cochabamba hoy está lleno de colegios privados. En todo el oriente boliviano. Hemos evitado eso. En este momento los colegios están rebalsando y no hay presencia del Estado. O 3 papás, mamá está pagando. Yo con esa renta presidencial estoy pagando 2 ítems. Un ítem para una profesora o profesor y otro ítem para el profesor de fútbol. Con la renta presidencial, ¿no? Entonces ya no hay creación de nuevos ítems. Si va esto, que la población, se va a privatizar la educación en el campo. Usted me ha oído eso. Segundo, tal vez al domingo podemos conversar esto. A ver. Nosotros planteamos para enfrentar ese déficit fiscal en nuestro primer año de gestión, 2006, con austeridad. Es tan importante. Ahora, está difícil de debatir austeridad, pero va a haber austeridad. Eso hay que desarrollarla. Tener una propuesta para enfrentar. A veces me da miedo hablar nuestras propuestas. Lanzamos nuestras propuestas, se la agarra el gobierno, el Andrónico se la agarra, todos se la agarran nuestras propuestas, hasta los mensajes. Da miedo proponer, ¿no?
pero felizmente bastante lanzamos, ahora ellos se lo agarran, tenemos que defender nuestras propuestas. Yo no he visto a ningún candidato, pero tampoco he hecho mucho seguimiento, no he visto, pero, por ejemplo, cómo va a enfrentar el déficit fiscal. ¿Cómo va a resolver, para empezar, la subvención de combustible? Y nosotros ya tenemos una propuesta. Aquí hemos visto con algunas empresas, algunos importadores, estamos preparados. Si ganamos, con seguridad, en 2 meses tenemos combustible. Yo repito nuevamente, tarde o temprano tenemos que levantar la subvención. Será gradual o general, global, pero sin abandonar al sector social más humilde de la población, más pobre de la población. Será con un bono de transporte, será entrega de alimentos, hay que debatir eso con la población, pero todo con el pueblo, nada sin el pueblo. Estaba conversando con algunos, ¿están dispuestos a levantar la subvención? Sí. Es que ustedes decisión política, para eso necesitamos capital político, decisión política, y para que el costo político sea menor, ¿no? Con programas sociales. Resuelve el primer problema. Pero a diferencia de esta propuesta, presidente, lo que proponen estos señores es de que se libere el tema de la subvención a la gasolina y diésel, que sea el capital privado que comience a vender la gasolina y diésel, ¿no? Y YPFB ya no se hace responsable de eso, y sin ningún tipo de compensamiento en temas sociales. ¿Y eso qué es lo que va a crear? Va a crear que la gente tenga que pagar 2 o 3 veces más el tema de sus pasajes, y el tema de la inflación ahí se va a disparar. En cambio, con planes sociales bien segmentados para la gente más vulnerable, con bonos de transporte, bonos de alimentación y demás, eso lo vamos a poder resolver. Y hay otras 2 subvenciones, presidente, que se vienen, o sea, estos señores están en contra, que es el tema de la subvención a la electricidad. Es decir, que el precio de la factura de electricidad va a costar 2, 3 veces más, porque al privatizar ENDE, el capital privado te va a cobrar los precios 2, 3 veces más, y el gas domiciliario. La población paga 8, 9 bolivianos cada mes por el gas domiciliario. Al privatizar eso, ¿no? Prácticamente eso se va a cuadriplicar, porque lo que van a querer hacer es llegar a un 50% del valor de precio de exportación. Nosotros, ahorita el precio está a $1, ¿no? En el mercado interno, y a 8, 9 dólares mercado externo. Entonces lo que van a hacer al privatizar es subir por lo menos a la mitad en el precio local. Entonces vas a tener que pagar 80, 100 bolivianos, ¿no? Al mes, no va a haber GLP. Entonces estamos yendo a un sendero, un camino donde la gente no se está dando cuenta lo que se nos viene. Esto lo que nos ha mostrado Arce es el preámbulo. Lo que estos señores, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, si estos llegasen a gobernar, realmente la población va a padecer, ¿no? Lo que Lucho hizo es destrozar la economía en base a la presencia del Estado para que la derecha justifique. El Estado no sabe administrar y vuelve al privado. En resumen es eso. Sí. Y lo peor va a ser el mejor aliado de la derecha, del imperio, del capitalismo, del imperialismo. Y lo peor va a ser que al privatizarse esos dineros no quedan en el Estado. Una persona, una empresa de afuera se va a hacer millonario con nuestro dinero, ¿no? Y nosotros vamos a pagar mucho más. Eso es lo privatización. ¿Y qué tan difícil es construir, presidente? Usted ha visto. Cuesta mucho, pero destruir es muy fácil. Había sido bien fácil, ¿no? Gracias, Horacio, por la visita. Gracias, hermano presidente.